Bienvenidos a iniciar esta nueva aventura de otra lectura de alto contenido de valor, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, un libro que lo leí, no me pregunten hace cuánto, pero lo compré cuando el libro salió apenas. Me acuerdo que no lo compré aquí en Venezuela, lo compré así como para leer en el avión y creo que le hice una lectura injusta porque le hice una lectura muy rápido. Pero en su momento sí me dejó algunos conceptos interesantes que luego he ido desarrollando. Y desde los últimos libros, los dos últimos libros que leímos, o los tres últimos libros que leímos en el 2022 y los primeros dos libros del 2023 que hemos leído, hemos tratado, él y yo, de darle una cierta, digamos, secuencia lógica que nos ayude a prepararnos para unos tiempos que se avecinan que no parecen ser muy amistosos, ¿ok? No solo en la parte financiera, sino también en la parte de principios y valores. Entonces creo que leer ahorita El poder de la hora va a ser un gran aporte para todo lo que estemos viviendo en este momento, que sé, porque los conozco, mis líderes, que la mayoría no está teniendo la temporada soñada que nos merecemos, pero aprovechamos estas temporadas para sacar los principios y los aprendizajes, hacernos más fuertes y poder buscar una mejor versión de nosotros mismos. ¿Ok? Este libro le dije a Eli que me costó leerlo para esta sesión por temas de interrupción, por temas asincrónicos, por cuestiones que me salían a último momento. Y la lectura la reinicié varias veces porque cuando yo me preparo para la sesión, me gusta hacerlo en un solo bloque, es decir, sentarme, preparar, entender, investigar, para no tener las ideas dispersas, ¿ok? Ese intento lo hice por lo menos 5 veces. O sea, leía y no podía investigar, o leía y leía un chucuto porque tenía que hacer otra cosa. Y le dije a él, oye, ¿qué pasará con este libro? ¿Ok? Que ha habido tanta resistencia para mí en leerlo. Fíjense que lo teníamos que iniciar la semana pasada y por cuestiones laborales no pude iniciar, no pudimos iniciar la semana pasada. Bienvenido, mis líderes. ¿Quién de mis líderes quiere dar la bienvenida y quiere comentarnos cómo le fue, cuál fue la vivencia, cómo se sintieron y si nos quieren dar sus aportes de qué pasó en esta primera lectura, de qué se dieron cuenta, qué mensaje principal le llamó la atención, ¿ok? Para poder empezar a nutrirnos y creo que como era costumbre antes, creo que vamos a romper celofán con Mónica. Ella ella fue prendiendo la cámara, así como que no, vale, Buenas noches, buenas noches. Yo dije, yo dije, no, voy a esperar a ver qué dice ella amenazada, Jimmy, pero bueno, vamos a ir prendiendo la cámara, voy prendiendo la cámara. prendiendo la cámara, vamos regalándome la colita. Ya que la última clase estabas un poco afónica, ya te Y escuchamos. no pude decir nada. No, es que Y eso. después el internet me saboteó. Y después del internet te sacó antes de tiempo en la última parte que fue bastante interesante. Fíjate tú, Mónica, he tenido tanto trabajo y tanto movimiento que hoy le dije a Eli, yo no he subido la sesión del Kirop, ¿verdad? Y no la había ni siquiera editado, entonces bueno, me puse a editarla hoy y la subo mañana. Hemos estado con un movimiento energético Sí, interesante. Mónica me sí, escribió hace vale, unos muy, días, Mónica me escribió hace unos días. Wow, mi líder, qué sincronía hay con este libro que estamos leyendo ahorita. Y le dije yo lo mismo a Eli, mira, ya Mónica me dijo que el libro le picó el ojo. Y le dije hace rato a Eli que estábamos conversando, le dije a Eli algo que me comentó Eli, y yo le dije, ajá, capítulo 2 del libro. Capítulo 2 del libro. Bienvenida, Mónica, cuéntame, ¿cómo te fue? sí, ¿Qué dijo al oído wow, del libro? excelente. Excelente, excelente. De verdad que, como te dije, había una sincronía cada vez que eh, revisando cada uno de los conceptos que va presentando en el libro, empezaban a venir muchas cosas a mi mente, ¿no? Eh,
te dije que era sincrónico porque en este momento estaba pasando así como unos problemas de salud que se fueron como agudizando, una rinitis alérgica que me tenía loca, y después, bueno, se unió como con con esa gripe que, bueno, y yo sabía que sentía que la medicina convencional no era lo que yo necesitaba en ese momento, yo necesitaba algo más allá, en parte, tal vez porque tengo muy presentes los conceptos de yo de dispensa y he trabajado eso en mí. Entonces, empecé con un nutricionista y empecé a eliminar varias cosas de mi dieta y a hacer un protocolo distinto adicional. Y en ese protocolo empecé a buscar como aquellas cosas que en mi mente están perturbando esa salud física. Y bueno, entonces llega el libro y el primer capítulo de Usted no es su mente. Adicional a eso, a finales del año pasado estuve trabajando con el profesor del diplomado de neurociencias. Bueno, él tiene un grupo especial aquí en Venezuela y nos dio varios talleres, microtalleres. Y en uno de los talleres nos dio la diferencia entre pensar y tener pensamientos. Y nos propuso que hiciéramos una actividad con niños y adolescentes, explicándoles eso, que era tener pensamientos y que era pensar, según lo que él nos había comentado en el taller. Entonces era como eso, tener pensamientos es como dejar mi mente hablar, trabajar esa mente según lo que dice el autor aquí en El Poder de la Hora. Y pensar era esto, salirme de mi mente y analizar distintas situaciones, pensamientos, frases, con una óptica de qué querrá decir el autor, por qué el autor, qué estaba pensando el autor, qué estaba sintiendo el autor. Entonces, bueno, yo hice en enero una actividad con 8 adolescentes entre 14 y 17 años, y hicimos eso. Yo les expliqué que era tener pensamientos, que era eh, pensar, y trabajamos la incertidumbre. Entonces yo le iba dando, yo les dije primero que era para ellos la incertidumbre, que generaba en ellos, que emocionalmente, y después les fui dando frases, pensamientos de distintos filósofos que yo escogí, y entonces les decía, bueno, tienen 3 minutos para pensar en eso. Entonces es como más era ese trabajo de cómo pensar y tener ese pensamiento racional, nos permitía ayudarnos a controlar nuestras emociones, pues bueno, a controlarlas, no, a gestionarlas a través de manejar mejor eso que llaman el secuestro amigdalino. Entonces, eso lo relacioné mucho, todo ese primer capítulo lo relacioné mucho con ese trabajo que hicimos. Luego vino esto que precisamente estoy haciendo un reto de 21 días de meditación con Vipra Chopra de la salud perfecta. Y hoy precisamente, que hoy por el 8º día, era sobre la conciencia, la autoconciencia, la inconsciente, consciente y autoconsciente. Entonces, él decía que como es inconsciente, lo relacioné con, es la mente, que habla el autor en el libro, y ese autoconsciente es cuando me salgo de la mente y escucho esa mente, escucho y observo, y soy el observador de todos esos pensamientos, de todas esas emociones y de toda esa carrera de esa película mental que nos hacemos en el día a día. Entonces, bueno, sentí que, por eso te decía que ve como una sincronía, porque sentí que venía trabajando todos esos conceptos, que los venía poniendo en práctica y que se relacionaba mucho con lo que físicamente estoy viviendo y con lo que estoy trabajando también. Mónica, siento que esta sesión, la joyita de esta sesión es esa diferenciación que nos estás trayendo entre pensar y tener pensamiento. Esa es una de las distinciones
que yo creo que el 99.9% de los seres humanos jamás en su vida se hace esa pregunta. ¿Ok? Y creen que es lo mismo. Y lo toca Edgar Tolle aquí en el libro, en los primeros capítulos, pero tú lo estás presentando de una manera mucho más directa. Hay una enorme diferencia, ¿ok? Entre tener pensamientos y pensar, ¿ok? En mi libro Piensa como un líder, no lo digo de esa manera, pero la esencia del libro, de ese pensamiento estratégico del líder, lo que busca es decirte, señores, hay dos tipos de pensamiento. Yo en el libro lo propongo como dos tipos de pensamiento. El pensamiento intencional y el pensamiento sin intención. Son dos cosas distintas. Ambos parecen hacer sinapsis, pero unas son sinapsis desorganizadas y otras son sinapsis entrenadas. ¿Ok? En la programación neurolingüística hay un ejercicio, hay una herramienta que creo que es de las más sencillas, pero a la vez de las más poderosas de la PNL, que se llama posiciones perceptuales. ¿Ok? Y generalmente la posición perceptual se trabaja de tres enfoques. Yo, que aquí en la introducción del libro el autor habla de mí mismo, no es lo mismo estar conmigo que conmigo mismo, son dos cosas distintas, aunque pareciera que es lo mismo o que quieren decir lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, están tres posiciones, el mí mismo, es decir, en primera persona, la capacidad de verme en tercera persona, lo que por ahí en espiritualidad llaman el desdoblarse, el poder verme fuera de mí, y la tercera posición perceptiva, sobre todo cuando se trata de interacción, es desde el enfoque de la otra persona. Entonces, si yo tengo una interacción con Mónica y la interacción se está tornando complicada, si está derivando en un conflicto, es desarrollar la capacidad de verme a mí mismo lo que estoy sintiendo, lo que estoy experimentando en esta interacción, tener la capacidad de ponerme en los zapatos o en el espacio de Mónica para tratar de entenderla a profundidad, quinto hábito de Covey, ¿ok? Y también tener la capacidad de salirme como un espectador en tercera persona y ver qué está ocurriendo en la interacción. Y esa tercera posición es muy valiosa, que es lo que ocurre cuando estamos tres personas hablando y Mónica y yo estamos peleando y de repente vengo yo y le pregunto a Eli, coño Eli, ¿quién tiene la razón? O sea, Mónica o yo. O sea, ¿qué pasó aquí? Porque a veces nos puede pasar que estamos tan metidos en algo que no nos damos cuenta. Y eso pasa 7000 veces al día con los pensamientos. Hay pensamientos que nos atrapan, que aquí lo hemos hablado en el club mucho, los benditos pensamientos intrusivos, que nos llevan por medio, empieza ese poco de caballos locos en la mente a generar escenarios, a decirte, a generarte culpa, a generarte angustia, a anticiparte, a magnificar lo que pasó en el pasado. Y son pensamientos totalmente descontrolados, que por supuesto esos pensamientos nos afectan mucho en la manera en que percibimos otras cosas que estén pasando. Típico cuando usted está molesto, yo estoy molesto con Cruz, peleé con Cruz, de repente viene Mayorvi que no tiene nada que ver a saludarme con cariño y yo le salgo con una patada a Mayorvi. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en un área de mi vida o en un aspecto de mi vida está contaminando todo lo que pueda contaminar. Entonces, valiosísimo lo que nos está diciendo Mónica, sobre todo en el primer capítulo, no eres tu mente. Yo le decía a Eli, ese no eres tu mente me suena yo y dispensa a dejar de ser tú. ¿Ok? Como esa invitación a entender que la experiencia humana es una experiencia que trasciende el mismo cuerpo, que trasciende nuestra misma mente. Entonces, cuando Mónica nos regala esto de que tu pensar y tener pensamientos no son lo mismo, me hace pensar de que pensar significa ese ejercicio mental educado, con intención, ¿ok? Y en segunda persona, es decir, yo puedo pensar fuera de mí, ¿ok? Que es más o menos cuando decimos controlar la emoción, ¿ok? Cuando estamos muy molestos o cuando estamos demasiado alegres, no deberíamos tomar decisiones, porque esas decisiones están cargadas de un contenido emocional que puede ser que no dé el mejor resultado en ese proceso de interacción. Y el tener pensamientos es algo así como esos pensamientos sin control, ¿ok? Muy inmersivo, muy metido en el pensamiento.
Y hay un concepto que se llama el secuestro del pensamiento. Y ahorita, gracias a la creciente ola de procesos ansiosos o procesos de ansiedad generalizada, la gran mayoría de las personas tiene algún nivel de un proceso ansioso, pasa este tipo de secuestro donde pareciera que no tenemos control sobre nuestra mente. Empiezo a pensar en algo generalmente negativo y trato de decir, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, pero es que como que, ¿sabes? Es como un yo-yo. Sueltas el pensamiento y el pensamiento te atrapa. Y a lo mejor te distraes haciendo algo y sueltas el pensamiento para lo que te quedas sin hacer lo que estás haciendo, viene el pensamiento y te vuelve a secuestrar. Y entonces te vas a tomar un café con John y en el momentico que estás hablando con John, chévere, pero de repente se va John y vuelves a estar contigo mismo, el mí mismo del que habla Edgar Tolle. Y entonces con el mí mismo, como en este momento no tengo control sobre ese pensar, entonces comienzo a tener pensamientos. Yo publiqué hoy en mi estado un pequeño video muy sencillo que dice, si tú no tienes pensamientos, alguien te va a poner pensamientos, si tú no tienes propósito, alguien te va a poner un propósito, y si tú no tienes disciplina, alguien te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres. Si tú no tienes hábitos, alguien te va a imponer los hábitos. ¿Ok? Entonces, parte fundamental de este proceso de desarrollo y de crecimiento del ser humano está en eso que yo les he comentado de buscar hacernos responsables de nosotros mismos. Porque si no nos hacemos responsables en términos muy generales de nosotros mismos, otras personas van a tomar ese control sobre nosotros. Hemos hablado muchísimo del locus de control. ¿Ok? Cuando nosotros estamos sometidos bajo mucha presión, el locus de control se sale de nosotros. Y entonces cuando el locus de control está fuera, no somos dueños de nosotros, somos unos títeres. Si yo no tengo ese locus de control dentro, cualquier persona me puede dominar. Con un simple comentario, con un simple gesto, puedo estar siendo presa de una persona. Y aquí no podemos entrar en tema de que, bueno, Jimmy, pero aquí hay gente que, coño, que te controla pero con cariño. No, eso es manipulación igualito. ¿Ok? Porque si yo momentáneamente pierdo el control de mí, ese locus de control, y se lo doy un ratico a Mayor y Mayor hace desastre, en algún momento tengo que tomar conciencia y decir, coño, Mayor me sigue echando broma. Tengo que buscar poner ese límite, decirle, mira, Mayor, hasta aquí llegas tú, ¿ok? Para yo poder retomar el control sobre mi vida. Y para yo tomar control sobre mi vida, lo primero que tengo que controlar, y esto ustedes saben que es muy estoico porque se leyeron las meditaciones de Marco Aurelio, el primer dominio del ser humano sobre sí mismo es sobre sus pensamientos. ¿Ok? Es comenzar a pensar y dejar de tener pensamientos. Porque cuando tú traduces el tener pensamientos, lo dice el autor también, hay momentos en que tú no tienes pensamientos, sino que los pensamientos te tienen a ti. Cuando estamos demasiado cargados de pensamientos intrusivos, los pensamientos nos están teniendo a nosotros, no nosotros estamos teniendo los pensamientos. ¿Ok? Entonces es importante, mis líderes, buscar la manera, y hay muchas, ustedes lo saben, de cuando yo detecto, coño, no puedo dejar de pensar en esto y esto que estoy pensando constantemente y de manera descontrolada me está haciendo daño, ¿ok? Tengo que tomar el control de alguna manera. Lo dice el autor cuando menciona a Buda. Decía, Buda quería trascender y pareciera que cuando hablamos de Buda y de trascendencia, hablamos del plano espiritual y hablamos de la mente. Pero Buda se dio cuenta que antes de poder controlar la mente, debía controlar su cuerpo. Porque las necesidades del cuerpo generan también pensamientos. Si usted está concentrado trabajando y tiene hambre, y usted es un bebé viejo que no controla el hambre y se pone de mal humor cuando tiene hambre, entonces por ese momento que usted tiene hambre, usted está siendo víctima de su cuerpo. Y su mente no es lo suficientemente fuerte como para negociar con tu cuerpo y decirle, falta media hora de clase, Jimmy, media hora vamos y nos comemos un sándwich, o en media hora vamos y almorzamos. ¿Ok? Pero Buda se dio cuenta que para poder él trascender y para poder él tener control sobre sus pensamientos, tenía que primero controlar su cuerpo. No es en vano que los monjes tibetanos y los budistas
cuando se someten a meditación, se someten a largos periodos de meditación. Pueden meditar 8 horas. Y esas 8 horas de meditación no tienen mucho que ver con meditación. No tiene mucho que ver con la mente. Tiene que ver con el dominio del cuerpo. Usted se sienta a meditar como lo hace un budista. Nosotros los occidentales a los 5 minutos empiezan los calambres, te empieza a picar la nariz, empiezas a sentir un zancudo que se te está metiendo en la oreja, te empieza a picar la cabeza, te empieza a lagrimar, se te agua la nariz, y todo eso somático tiene que ver con la mente. A usted no le está pasando nada. Pero la incomodidad, cuando yo empiezo a sentirme incómodo, sobre todo con el silencio, cuando me empiezo a sentir incómodo, se empiezan a activar todos los mecanismos de defensa que van increciendo. Empiezo con la picazón de la nariz, empiezo con la tosecita incómoda. Todos los que hemos dado clase, hemos dado conferencias, siempre hay una tosecita en el salón, siempre hay algo que está tose que tose, y ese tose que tose es una tos incómoda. Incómoda me refiero yo a que la persona en ese momento se siente incómoda porque está mucho tiempo en reposo, está mucho tiempo en silencio, está mucho tiempo prestando atención y por lo menos toso. Que necesito romper esta situación incómoda y así sea con toser, lo hago. Vean una conferencia de las millones de conferencias que hay en YouTube. Si hay una conferencia que dure más de 20 minutos, usted va a empezar a escuchar tosedores. Gente que no tiene nada, pero que empieza a toser. Ese es el cerebro generando, somatizando cosas para romper la incomodidad que siente porque no tengo control sobre mi cuerpo. Es impresionante, mis líderes, cuando nosotros nos ponemos desde el consciente a analizar qué tanto control tengo sobre mi cuerpo. Si usted hace ese análisis con un alto nivel de sinceridad, se va a dar cuenta que usted no controla su cuerpo en casi nada. Por eso a veces nos cuesta Mi líder, tanto. Dígame. no, que te estés escuchando y estoy pensando, si eso nos pasa a nosotros, a nuestra generación, que no teníamos tablets ni celulares cuando éramos chiquitos para distraernos en el restaurante, en los sitios donde hay que esperar, ¿qué va a ser de la generación de ahorita? Que lo único que, o sea, vas a un restaurante y tú ves el poco de niñitos con la tablet enfrente, viendo comiquitas, viendo no sé qué, para poder controlarlo porque es muy difícil mantenerlos quietos, porque es muy difícil no sé qué. Entonces, si esto nos está, si esto que estamos hablando aquí nos está pasando a nuestra generación, que no teníamos ese calmante mental, ¿cómo va a ser esta nueva generación? Yo estoy teniendo una, El control yo estoy teniendo de su cuerpo no va a ser, o sea, va a ser cero. 01 y tú te metes en TikTok y te metes en Instagram y sobran generadores de contenido, personas estas que hacen contenido, hablando de que tienen problemas de TDAH. O sea, los niveles de personas diagnosticadas o autodiagnosticadas con TDAH es increíble. Él y yo estamos teniendo unas reuniones seguidas semanalmente como una especie de espacio de conversación en un café por ahí por Altamira, en Páramo. Y a mí me impresiona porque nosotros llegamos al sitio y nos ponemos a hablar y hablar y hablar. Siempre decimos que es 1 hora, 2 horas y terminamos 4 o 5 horas hablando. Y a mí me impresiona ver toda la gente que entra al café en grupos grandes de 4 o 5 personas que apenas se sientan, Mónica, todo el mundo se sienta con el teléfono en la mano. Dicen 2, 3 tonterías, piden su café, piden su torta, piden lo que van a consumir y tú los ves que casi no hablan, casi no interactúan, están todos con el teléfono en la mano. Y los que más o menos interactúan, pero interactúan con el teléfono en la mano. O sea, oye, sí, Mónica, yo estaba trabajando ahorita y no sueltan el teléfono. No tienen control. O sea, se les hace difícil el decir no, se les hace difícil el limitarse, el colocarse un límite y decir, mira, oye, voy a una reunión con Mónica, oye, esta hora se la voy a dedicar a Mónica, que no quiero decir que no tengas que te prohíbas tomar el teléfono, porque obviamente si te llega un mensaje que estás esperando algo, puedes chequear si es o no una emergencia, pero no ese exceso patológico que seas tú el que estando conmigo tomándote un café, lo que estás es chateando con John, estás chateando con Mayor y estás chateando con él, y entonces ¿dónde está el respeto? ¿Ok? Hacia mi tiempo sagrado, porque si yo decido darte 1 hora de mi vida, esa hora es carísima.
porque es una hora que no voy a recuperar. Entonces tú me dices, Jimmy, vamos a tomarnos un café y te sientas conmigo a hablar y no sueltas el teléfono, a los 15 minutos me voy a parar y me voy a ir y te voy a dejar hablando sola. Porque lo que te estoy regalando es algo extremadamente costoso, más si pasaste los 40 años. O sea, el tiempo vale más. Entonces, si te lo estoy obsequiando, haz algo de valor con él. Tengo mucha gente que me dice que yo no, que no sé, que no saben qué pasó conmigo, que ahora que me vendo caro. Y yo digo, sí, claro que me vendo caro. Porque el perolito de metras, no sé si se acuerdan de ese reel que yo puse, ese perolito de metras, todos los fines de semana tiene una metra menos. Entonces, a quien yo le entrego esa metra, tiene que hacerme sentir que vale la pena que te entregue mi metra. Porque, ojo, tú también me estás entregando la tuya, pero yo siempre trato de que si te estás tomando un café conmigo, te lleves algo más allá del café. Yo eso lo tengo clarito. Si alguien se sienta conmigo, tomase un café, yo tengo que agregarle valor a esa persona de alguna manera. Que la persona me da se pare y diga, verga, qué bueno este tiempo que pasé contigo, Jim. Y que te digan, coño, quiero repetirlo más allá de la frase de cuando nos vemos. Que es como un cliché. No, no, que en verdad la gente diga, oye, necesito volverme a reunir contigo, Jim. Si eso no ocurre y no genere valor, te hice perder tu tiempo. Quizás hubiese conseguido algo de mayor valor para hacer. Entonces, cuidado con eso, mis líderes. Qué buena esa distinción que pudimos llevarnos el día de hoy de la enorme diferencia entre pensar y tener pensamiento. Y yo lo profundizaría más entre pensar y que los pensamientos te tengan a ti. Correcto. Bueno, y me di cuenta que lo importante de seguir repitiendo esa actividad que hice con los muchachos. Quería hacerlo como por lo menos una vez al mes, pero bueno, febrero fue más atropellado en las actividades y en las cosas que tenía que hacer, pero sí lo voy a programar porque eh, todavía dije, wow, qué valor les estoy entregando a estos chamos de ponerlos a pensar en cosas, en conceptos y a conversar sobre lo que cada uno, y que cada uno respetara la opinión del otro, lo que el otro pensaba. Entonces decía, no, porque él está siendo egoísta. Y el otro decía, no, él no está siendo egoísta, él lo está viendo desde este punto de vista. Entonces fue muy, muy, muy chévere. Y dije, no, tengo que activarme con eso porque a través de la lectura dije, el valor que tiene es, o sea, eh, no tiene, no tiene un número, pues. A lo que terminemos con la sesión, les voy a pasar un videito cortico ahí en el grupo, que lo publiqué en otro grupo que estoy con Eli, y para como, o sea, sentí algo y dije, bueno, voy a publicar esto a ver qué feedback me da, y de ahí salió un pequeño quirón ahí express, y oye, qué valioso es cuando un estímulo corto y sin mayor cosa genera en cada persona que lo vio una reacción distinta, un pensar distinto, un sentir distinto. Y es cuando te das cuenta, wow, qué interesante, ¿ok? La experiencia de cada ser humano, lo valioso que son las vivencias, más allá de lo que cada uno haya estudiado, ¿no? Hay más valor y más crecimiento en las experiencias, en las cosas que he vivido y en el cómo las pude metabolizar. Yo soy muy por ejemplo, yo tengo 4 o 5 amigos, como sí, como 4 o 5 amigos que han tenido accidentes de tránsito fortísimos. Hablo de los sobrevivientes porque he tenido otros que no la contaron, pero por lo menos tengo 4 amigos con accidentes de tránsito fortísimos y cuando tú escuchas narrar la experiencia de cada uno, aunque obviamente los 4 accidentes fueron distintos, pero todos fueron graves, te das cuenta de cómo cada persona percibió la segunda oportunidad. Mientras hay uno que siempre se queja y dice que por qué me pasó a mí, aunque está vivo, que iba solo en el carro y salió vivo, todavía se sigue quejando de que la camioneta no estaba asegurada y perdió la camioneta. Se salvó de chiripa y él todavía se queja de que la camioneta no estaba asegurada y es casi imposible que se dé cuenta del regalo de que salió con vida de una camioneta que no quedó ni pa' chatarra. Entonces, donde tú dices, oye, ¿qué pasa en las personas que pasan por un momento peak de esos que habla Maslow y se enfocan
en la carencia, se enfoca en lo que pasó malo y no se enfoca en el resultado positivo, que es que todavía está con vida. Entonces, importante, mis líderes, el pensamiento para entrenarlo también tiene que ver, y lo hemos visto mucho aquí, con la percepción. Si todos aquí en el club pasamos por una situación y nos podemos dar cuenta que todo el mundo va a reaccionar distinto, oye, es un momento muy bueno para yo hacer una reflexión de, fuimos por un restaurante y el restaurante, la comida fue malísima, la atención fue pésima y cada uno va a tener una reacción distinta. A lo mejor John no le va a parar mucho y dice, bueno, no vengo más para acá y punto. Pero a lo mejor Mónica se vuelve loca y empieza a formar peo y empieza a decir que este restaurante no sirve y a lo mejor él agarra y graba y empieza a funarlos por las redes sociales y a lo mejor Mayor y se quiere llevar los platos para resarcir el daño. Entonces vemos que ante un mismo estímulo, cada persona reacciona de manera distinta. Al extremo de que si yo me siento psicológicamente superior a ustedes, les empiezo a reclamar porque ustedes no se recharon como me molesté yo. No, vamos a formar un peo, vamos aquí a voltear la mesa. Y viene una que me dice, no, mi líder, tampoco es para tanto, pero venimos a tomar un café, el café era malo y ya, pues, no venimos más y ya. Entonces empiezo yo a cuestionar. Por eso es que a ti te joden tanto, Mónica, porque tú sí eres gafa. Y resulta que cada persona tiene el derecho a reaccionar y a percibir y a interpretar lo que le está pasando como mejor pueda. Y ninguna reacción es mejor que otra. Son simplemente variantes de las distintas percepciones que puede tener un mismo acontecimiento. Decía Sócrates, la realidad no existe, existen los hechos. Existen los hechos y la interpretación de todos los que están viendo el hecho. Pero la verdad como tal no existe. Pasó algo. Ese algo lo vieron 10 personas y las 10 personas van a reaccionar de manera distinta. Entonces, esa flexibilidad cognitiva me acerca más al pensar que al tener pensamiento. Gracias, Mónica. ¿Quién más? Orden. ¿Quién más nos narra su experiencia con el poder de la hora en esta primera sesión? Nos llevamos un bello regalo aquí. ¿Nadie se atreve? Si nadie se atreve, vamos con el resumen para que se vayan llevando, para que todos nos llevemos algo interesante el día de hoy. Fíjense, mis líderes, en esta primera sesión, introducción, fue bastante corta. El capítulo 1, no eres tu mente, y el capítulo 2, conciencia, el camino para salir del dolor. Qué palabra tan importante y que tanto resuena en los momentos que estamos pasando, ¿no? Todos ahorita tenemos un dolor. Y no estoy hablando de dolor físico, aunque yo tengo un dolorcito de espalda, ¿ok? Pero el dolor que trasciende a lo físico. Vamos a comenzar con la introducción. En El poder de la hora, en esta obra, el autor afirma que vivir en el ahora es el camino más auténtico hacia la felicidad y hacia la iluminación. El autor despierta a los lectores a su papel de creador de su propio dolor, como decía el Buda. También les muestra cómo tener una identidad sin dolor, viviendo plenamente en el momento presente. El autor nos dice que si te rindes al momento presente, tus problemas dejarán de existir. En el presente es donde encontrarás la alegría, abrazarás tu verdadero yo y descubrirás que ya eres completo y perfecto. Una de las cosas más valiosas del momento presente, de la obra, mis líderes, es que el momento de la hora es tan pequeño que no da cabida al dolor, porque va a ir pasando. Las cosas que nos ocasionan dolor siempre o la mayoría de las veces son cosas que vienen de afuera y que nosotros las magnificamos mediante ese proceso de pensamiento y de atribuirle un poder mayor al que realmente tienen. ¿Ok?
Entonces, desapegarnos de la hora y dejar que la hora se vaya por un lado y yo enfrascarme en lo que me pasó cuando tenía 15 años o enfrascarme en lo que yo quisiera conseguir, pero que yo creo que no voy a poder conseguir en el futuro, es lo que me despega del presente. ¿Ok? En este primer capítulo, en el capítulo 1, tu mente es el origen principal del dolor. Por lo tanto, si permites que tu ego tome el control, soportarás mucho más dolor del necesario. Y aquí tengo que hacer referencia, mis líderes, a esa maravillosa, que este año lo he visto ya 2 veces y creo que estoy próximo a volverlo a ver, el cambio de Wayne Dyer, donde Wayne Dyer hace una exposición maravillosa sobre el ego y las etapas del ego. ¿Ok? Porque precisamente el ego es el que hace que suframos o que tengamos mucho más dolor del necesario. ¿Ok? Tu mente está asociada al dolor porque con frecuencia trae a colación los recuerdos. Cada vez que nos acordamos de algo que nos da dolor y que no hemos superado, ¿ok? Que no hemos trabajado terapéuticamente hablando, cada vez que revivimos ese suceso, volvemos a sufrir, volvemos a sentir el dolor. Y hay personas que viven con un recuerdo pegado. Claro, porque el recuerdo está en su mente y su mente los tiene secuestrados. Centrarte en tus recuerdos a menudo te lleva a preocuparte por el pasado y te genera una ansiedad que es más importante que el futuro o que el presente que estás viviendo. Generalmente, nuestra mente se fija en los recuerdos negativos. Fíjense que cada vez que pensamos o que nos pasa algo malo, nosotros lo machacamos y se lo contamos al vecino y se lo contamos a la pared y se lo contamos al jefe y se lo contamos al perro y se lo contamos al gato. Pero a veces cuando tenemos momentos felices, lo contamos una sola vez y ya, porque nos han enseñado a que hay que ser humildes y no puedo estar contando las cosas buenas porque la gente se puede sentir mal. Pero cuando nos pasa algo malo, lo repetimos y lo recalcamos y más, cada vez que echamos el cuento le echamos un poquito más de sal, le echamos un poquito más de picante porque pareciera que hay una cuestión ahí de que si estamos sufriendo es porque estamos viviendo, ¿ok? Pareciera que no podemos salirnos de una vida sin dolor y sin problemas. Posteriormente, esto nos impide vivir el presente, mis líderes. El dolor asociado a los recuerdos se agrava por el hecho de que no tenemos ningún control sobre estos acontecimientos. ¿Se acuerdan del principio 90-10 de COVID? ¿Se acuerdan del círculo de la preocupación y el círculo de la influencia? El autor destaca que solo tenemos control sobre el momento presente. No tengo control sobre mis recuerdos, no puedo cambiar lo que en gestal se llama la huella, si ya pasó, ¿ok? Y tampoco puedo adelantarme al futuro, es decir, no puedo sencillamente, o sea, yo puedo pensar en el futuro, diseñarlo, prepararme, hacer planes, pero no tengo ninguna garantía que eso que tanto anhelo y que eso que tanto planifico se dé exactamente como yo quiero que se dé. El autor, mis líderes, sugiere que trates de separarte de tu mente, eso lo hablamos ahorita con Mónica, debido al dolor asociado que hay en tu mente, todos esos recuerdos dolorosos, todos esos pensamientos que te agobian. Intenta centrarte en tu cuerpo, y aquí es donde hace la referencia al Buda. Tu cuerpo entiende lo que es mejor para ti. En consecuencia, puedes aprender mucho sobre los factores críticos de tu vida si eliges centrarte en lo que está pasando en tu cuerpo en este momento. El autor también sostiene que nadie ha encontrado nunca la iluminación centrándose en su mente e ignorando su cuerpo. Buda era un apasionado del concepto de separar la mente y el cuerpo. Buda aprendió, tras pasar 6 años de abstinencia y de ayuno intermitente, que no podía alcanzar la iluminación separado de su cuerpo. En cambio, descubrió que las únicas prácticas eficaces eran las que le ayudaban a sentirse unido a su cuerpo. Es decir, saber que tengo control sobre mi cuerpo ayuda a poder alcanzar el control sobre mi mente. El mayor obstáculo para la iluminación, según el budismo, es el fin del sufrimiento, ¿ok? El mayor obstáculo para experimentar esta realidad es la identificación del ser con la mente. La mente es un instrumento magnífico
que si se usa correctamente, mis líderes, ya sabemos que los resultados son de una enorme satisfacción y de un enorme bienestar. Pero si lo usamos de manera inadecuada, es profundamente destructiva. Nuestros pensamientos nos pueden hacer muchísimo más daño que cualquier persona que nos tenga rabia, cualquier persona que nos tenga envidia y cualquier persona que nos quiera ver mal, mis líderes. Y para liberarnos de la mente, en primer lugar, debo escuchar su voz sin juzgarla. Que eso pasa muchísimo, mis líderes. Cuando tengo un pensamiento y automáticamente agarro el pensamiento y le pego una etiqueta de un pensamiento negativo. O Mónica me hace algo y digo, esta Mónica si es esto o es aquello, y automáticamente me dice, wow, Jimmy, qué malo eres en estar juzgando a la persona, sin darme ese beneficio o darme la oportunidad de desahogar o descontaminar, sacar eso de mi sistema para después poder hacer ese proceso de introspección, no de juicio, y buscar la manera de mejorar la percepción que tengo sobre esa persona, no desde el juicio, ¿ok? Sino desde la oportunidad de trascenderlo. La mente es un instrumento maravilloso y a ese momento, mis líderes, o la medida en la cual podemos ver si yo estoy trascendiendo es en la medida en que yo estoy controlando eso que se llama ego. Y parte importante para ese control o educar el ego tiene que ver con la emoción, ¿ok? La reacción del cuerpo a la mente se da a través de las emociones. Y las emociones son también procesos mentales o nacen, las emociones también nacen en el pensamiento. Es la reacción del cuerpo a lo que está pasando en nuestra mente, o podríamos decir que es un reflejo de la mente somatizada en el cuerpo, ¿ok? La emoción, igual que el pensamiento, no debe identificarse con el ser. Quiere decir esto, mis líderes, que yo no soy mis emociones y tampoco soy mis pensamientos. ¿Ok? Entonces, cuando tú logras separar eso, es como cuando en PNL decimos separa persona de conducta, porque no son lo mismo. ¿Ok? Una persona que tenga una reacción en algún momento por estrés, por molestia, por lo que sea, y reacciona de una determinada manera, es la reacción de la persona, pero esa reacción de la persona no identifica necesariamente a la persona. Ya en el capítulo 2, mi líder, conciencia, el camino para salir del dolor, vamos a partir de una premisa principal y es no crear más dolor en el presente. Ya nosotros venimos con un pocotón de dolores, ¿ok? De traumas de atrás y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, mis líderes, es dejar, ¿ok? De generar más dolor en el presente. Que vamos a poner stop y vamos a dejar de tratarnos mal y vamos a dejar de sufrir en el presente por lo que está pasando ahorita para poder comenzar a sanar lo que se tenga que sanar, ¿ok? De ese dolor que traigo yo del pasado. Tu mente es el origen principal del dolor, por lo tanto, si permites que tu ego tome el control, soportarás mucho más dolor del necesario, como lo vimos al principio. Hay que centrarnos, mis líderes, en los recuerdos que a menudo lleva a preocuparnos por el pasado y a generar una ansiedad en el futuro para poder cambiar. En programación neurolingüística se pueden usar ejercicios de reescribir guiones, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un dolor por un pleito que tuve yo con un familiar, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo? Cada vez que recuerdo que el familiar me hizo esto, me hizo aquello, lo que tengo que hacer es reescribir el guión. Preguntarme, oye, ¿qué hubiese pasado si en vez de formar ese zaperoco hubiese respirado profundo y hubiese hecho esto, esto y aquello? Y empiezo a modificar, porque esa sinapsis que yo hago al darme cuenta de que aunque yo reaccioné mal o reaccioné de una determinada manera en una situación X, ¿ok? Yo ahorita me doy el permiso de observar mi conducta y modificarla. Mucha gente dirá, Jimmy, pero ¿de qué te sirve eso si ya la persona se molestó contigo? Sí, pero lo que me permite es que esa situación se va a repetir en el futuro, no con la misma persona necesariamente, pero puede ser que me someta a un nivel de estrés parecido y la sinapsis que ya yo tengo es la sinapsis de reaccionar groseramente, que si yo no le doy a mi mente otras opciones, ¿qué va a pasar cuando me vuelva a pasar algo similar con otra persona? Y si esa persona es menos importante que la primera, más rápido todavía lo mando al cipote, ¿ok? Pero cuando yo hago el proceso de introspección y empiezo a meter unas respuestas adicionales, es decir, cambio la respuesta automática y le digo a mi cerebro, mira, Jimmy,
No necesariamente tienes que gritar. ¿Se acuerdan de la proactividad? ¿Se acuerdan del modelo reactivo y el modelo proactivo? Yo abro el espacio entre el estímulo y la respuesta y busco la manera de darle a mi mente otras opciones mejores y que sean más útil para mi crecimiento y el mejoramiento de mis relaciones y mi entorno. La mayor parte del sufrimiento humano, mis líderes, es innecesario. Es creado por uno mismo si dejamos que la mente controle nuestra vida. El ahora es intemporal, una amenaza para la mente realmente. La mente siempre va a buscar negar el ahora y escapar. Haga del ahora el foco principal, el foco primario de nuestra vida. Y vamos a establecer su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando requiera para mantener los asuntos de la vida de manera práctica. Es decir, el pasado nos puede servir para buscar experiencia y el futuro nos puede ayudar para aclarar la visión y saber para dónde ir. Pero si vivo en el pasado, viviré triste y si vivo en el futuro, viviré ansioso. El momento presente es como es, pero la mente lo etiqueta enseguida, emite los juicios y se crea el desastre, ¿ok? Lo cual genera dolor y ese dolor no nos permite vivir a plenitud. El sufrimiento del pasado, que es como disolver el cuerpo del dolor, ¿ok? El dolor emocional de la hora, si no se controla, si no logramos controlar o parar el seguir generando dolor, esto se va a ir acumulando al dolor que ya traigo del pasado y el cuerpo va a generar una especie de dolor emocional, que es lo que llamamos las personas que están heridas. Si el cuerpo del dolor logra que usted inconscientemente se identifique con él, le va a dominar, mis líderes. Entonces usted va a ser esclavo de su ego, esclavo de sus dolores, esclavo de sus emociones. En el momento que usted observa y dirige su atención al dolor, la identificación se rompe. Aparece la presencia y ha accedido usted al poder de la hora. Es decir, cuando yo logro decir, buscar el botón de pausa y decir pausa, esto tengo que controlarlo yo de alguna manera. Cuando hablamos de la identificación del ego con el cuerpo del dolor, podemos decir que es un proceso de observación consciente y sostenida del cuerpo del dolor que a veces parece ser simple, pero que es profundamente poderoso. Cuando hablamos del cuerpo, no estoy hablando del cuerpo físico del dolor, cuando hablo del cuerpo del dolor, estoy hablando de la causa primaria que genera el dolor. Es decir, dónde está la parte neurálgica que tengo que trabajar o que tengo que identificar para restarle su poder. ¿Ok? Por supuesto que podemos encontrar muchísima resistencia, ¿ok? Y crear fricción, ¿ok? Porque la mente va a tratar de protegerse, ¿ok? Entonces, que es lo que decimos que en terapia no debemos ir en contra de la resistencia. Cuando yo veo una resistencia, no la confronto porque la hago más fuerte. Una vez que la identifico, lo que voy a buscar es dónde se está sustentando para yo buscar la manera de socavarla de manera lateral para que la misma interacción positiva que estoy tratando de generar disuelva eso. ¿Ok? Y si hablamos del origen del miedo, el miedo parece tener muchas causas y sabemos que sí, que tiene cantidad de causas que se van sumando y van poniendo ese miedo como que mucho más grande. Pero la causa básica del miedo, mis líderes, es el ego. ¿Y qué parte del ego? Esa parte del ego que le tiene miedo a la muerte, a la aniquilación. Y no solamente estoy hablando de la muerte física, sino de la muerte del mismo ego. Cuando nosotros hacemos ejercicios que buscan tener el ego controlado, el ego se resiste. Es como las creencias. ¿Ok? Cuando la gente trabaja, por lo menos en coaching, sus creencias limitantes y las superan y crecen y van al siguiente nivel y escalan, generalmente un par de años después o un año después me llaman, oye Jimmy, creo que, oye, me estoy frenando otra vez y cuando empezamos el proceso de descubrimiento nos damos cuenta que hay otra creencia limitante que está haciendo de las suyas y cuando nosotros empezamos a romper el bloque y para abajo y para abajo y para abajo, nos damos cuenta que no es una creencia nueva, es la anterior creencia desmantelada que aprendió a crecer contigo y entonces ahora es la creencia limitante 2.0.
¿ok? Entonces, así como usted y sus partes buenas crecen con usted, si no hace un trabajo profundo de reconocimiento y de integración de sombra, cada cierto tiempo va a regresar las creencias limitantes, ¿ok? Con el mismo principio que limita, pero con otra nueva manera de nombrarla, por decirlo. O sea, va a cambiar la manera en que usted la parafrasea, pero el principio que la va a sustentar puede que sea el mismo principio que usted trabajó hace 10 años, ¿ok? La muerte, mis líderes, es desnudarse de todo lo que no es usted, ¿ok? El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte, ¿ok? Es decir, quitarse de los apegos para darnos cuenta que los apegos no son sanos. Es como cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué pasaría si no lo hicieras? En el 90% de los casos, cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué pasaría si no hicieras esto? ¿Qué pasaría? Te van a decir, nada, no pasa nada. Entonces, todo ese miedo que tenía es producto de lo que tenía yo aquí en mi pensamiento. Preguntas, mis líderes, comentarios. Maravilloso inicio, mis líderes. Si alguien tiene algún comentario de cierre o alguna pregunta, algo que de lo que yo dije que le haya sonado un pito en el oído, o que hayan sentido que le estoy sacando a su mamá, o algo que no quieran aceptar, que me digan, oye, tú dices eso, pero eso no nada que ver, eso no es así. Que también es válido. Ok, mis temerosos líderes que hoy están calladitos. Gracias, mis líderes, por el día de hoy, por acercarse aquí. Por aquí nos escribe Mayorvi. Todo muy interesante. No pude leer los capítulos hoy, pero me ha gustado. No importa, mi líder, sabe que vas a tener la sesión grabada para volver a repasar, pero es importante que repasen este video, mis líderes. Si no han terminado de leer los capítulos que estábamos discutiendo el día de hoy, sí sería interesante que una vez que los lean, ¿ok? Vuelvan a ver, o vuelvan a pasar por la experiencia de ver el video y escuchar los comentarios para ver qué les resuena, ¿ok? Yo generalmente, obviamente, cuando lo edito lo vuelvo a escuchar, pero también me hago el ejercicio de antes de la segunda sesión, vuelvo a ver la primera para tratar de volver a encadenar los conceptos y tratar de fortalecer la idea completa. Mis líderes, gracias. Mi líder, Ajá. algo que me llamó la atención, que el autor decía y, que todos vivimos con algún cuerpo del dolor, o sea, vivimos bajo el dolor, pues de verdad que cuando uno lo hace consciente, se da cuenta de que no, y a veces no es uno solo, son muchos dolores con los que vamos rondando y vamos y vamos y vamos y vamos, y entonces como que sentimos que nos están golpeando por todos lados y es solo eso, verlo desde afuera y decir, ya va, ya esto no lo puedo cambiar, ya esto sucedió de esa forma, ya esto no me pertenecía ni siquiera. Entonces, ¿cómo lo enfoco en este momento? Pero eso de realmente todos vivimos con algún dolor que nos va perturbando el presente, el ahora. Lo impresionante de eso, Mónica, es que cuando tú superas un dolor o trasciendes un dolor y trascender ese dolor te genera una recompensa y vas y celebras la recompensa, viene otro muérgano dolor y te da un cachetón y te dice, ya va, pero de qué te emocionas tanto si tienes otro problema encima? O no nos pasa que a veces superamos Sí, sí, algo y cuando voy a celebrar que voy a tomarme mi whiskycito, me acuerdo de que tengo otro problema, que no importa que sea más grande o más pequeño que estoy resolviendo. Pero automáticamente, como mi pensamiento me tiene a mí, como mi pensamiento me tiene a mí, cuando yo pienso en que superé esto y hay que celebrarlo, vienen los pensamientos que me tienen a mí y dicen, ya va, pero ajá, y todavía te falta pagar tal cosa. Y entonces vuelvo a caer. Por eso es que el autor dice, sufrimos demasiado, sufrimos en exceso, sufrimos más de lo que deberíamos sufrir. Somos incapaces, mis líderes, en la mayoría de las veces, de alegrarnos por las pequeñas victorias.
Porque también se empiezan a mezclar conceptos. Por eso es que aquí hacemos tanto hincapié en redefinir conceptos. Porque también cuando tú tienes un gran logro, cónchale, Mónica hizo su doctorado y salió su cum laude, y Mónica va a celebrar lo grande, a poner en las redes sociales su título, y entonces viene una vocecita ahí que tú identificarás si es masculina o femenina, que te dice, tienes que ser humilde. No puedes decirle a todo el mundo que estudiaste. Entonces vengo automáticamente y eso positivo que logré con mucho esfuerzo, el merecimiento se va poco a poco de lado y dice, no, 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 calladita, calladita que tú sabes, el que habla mucho, el diablo está escuchando, entonces empiezan las creencias ahí a hacer de la suya para yo no disfrutar las cosas buenas que me pasan. Entonces a las cosas buenas le pongo un velo para que no se vean mucho y a las cosas malas busco la lupa y le monto la lupa encima para que la vaina se vea mucho más grande. ¿No te ha pasado que a veces pasas por un problema gigantesco, que te estás asfixiando, que te estás muriendo y sobrepasas ese dolor y de repente ves a tu primo o a tu hermano pasando por lo mismo y tienes la descarafachatez de decir, una pendeja, Mónica, yo pasé por eso. El yo pasé por eso es minimizar la situación del otro. Obviamente depende cómo lo digas, ¿no? No, vale, yo pasé por eso, bueno, eso es una pendejada. Ajá, la pregunta es, cuando estabas pasando por esa pendejada, ¿estabas así de sobrado? Posiblemente no, posiblemente te estabas muriendo más que yo. Pero mi ego me hace decir, bueno, Mónica, yo eso lo superé yo hace tiempo. Pero resulta que ahorita lo estás hablando así con voz de pánfilo, pero cuando tú lo estabas pasando, te estás muriendo. Peor que yo. Entonces, ya sabemos, porque cuántas sesiones hemos tenido aquí hablando del ego. ¿Cuántas películas hemos visto del ego? ¿Cuántos libros hemos leído sobre el ego? Recuérdense a Ryan Holiday. El ego es el enemigo. Usted puede tener una lista de personas que a usted no le caiga bien o que a usted no le caiga bien a esa persona. Usted puede tener su lista de enemigos, pero el principal enemigo de usted es usted mismo, representado por el ego. Así que este libro se va a dar la mano con Holiday, se va a dar la mano con Lakiani, se va a dar la mano con Maxwell, se va a dar la mano con Marco Aurelio, se va a dar la mano con todo el mundo. Esto va a ser una fiesta. Próxima sesión, mis líderes, capítulos 3, 4 y 5. Entrar profundamente en el ahora. Estrategias mentales para evitar el ahora, ¿ok? Es decir, para saber cuáles son las trampas que nos pone nuestra mente para evitar el ahora. Y el estado de presencia. Una cosa es estar y otra cosa es estar presente. Así como una cosa es pensar y una cosa es tener pensamiento, bueno, una cosa es estar y otra cosa es estar presente. Como le dije ahorita, personas que se van a tomar un café sabroso y caro con un grupo de amigos y todo el mundo con el teléfono en la mano. Todos están en el café, pero ninguno está presente en el café. Es una gran diferencia. Así que mis líderes, nuevamente gracias por esta hermosa aventura. Miguel y dice que a mí me pasa mucho con la culpa. La culpa, Eli, es un dolor. La culpa es un dolor. Y lo bárbaro es que no existe culpa, existen responsabilidades, que es distinto. La responsabilidad la podemos manejar cuando es una responsabilidad mía y no la asumo, hay consecuencias. Y generalmente las consecuencias se pueden superar, nos podemos hacer cargo. Pero con la culpa no, porque como la culpa no existe, es solamente una creencia de que yo soy culpable. Entonces, ¿cómo manejo algo que no existe? Si yo soy el responsable de entregarle al cliente un trabajo, no sé, el día tal y no lo puedo entregar, yo soy responsable por esa entrega y yo puedo compensar al cliente. Mira, Jimmy, no te entregué y en vez de cobrarte $100, te voy a cobrar 50 para resarcirte el daño que te pude haber hecho por entregarte un día tarde. Yo aceptaría o no te diré, bueno, sí, Eli, está bien, toma los 50, no vale, no, Eli, no le pares, que toma eso no lo necesitaba yo ahorita.
Pero si te sientes culpable, ¿cómo, Carrizo, compensas la culpa? Como es algo que está en nuestra mente nada más. Cuando tú agarras esa culpa, Eli, y tratas de transformarla en una responsabilidad, la culpa se desintegra. Porque generalmente cuando tú transformas una culpa en una responsabilidad, generalmente te das cuenta que esa responsabilidad no es tuya. Y la culpa debería desvanecerse. Y generalmente la culpa no la siento yo. Generalmente la culpa me la impone otro. Mónica, es que tú debiste haber hecho esto. Oye, John, es que tú debiste. Como diría mi amiga Karen Horney, la tiranía del debería. La culpa es un sentimiento que tengo de que no hice algo que se supone debería hacer. Y cuando tú agarras ese concepto de deber, debes hacer, y lo transformas en una responsabilidad, por eso es que es importante el tema de las responsabilidades, te das cuenta que lo que debo hacer generalmente no es mi responsabilidad. Cuando le decimos a los niños, debes portarte bien, cuando tú transformas eso en una responsabilidad, aunque estemos hablando de niños, la responsabilidad del niño es desarrollarse, aprender, divertirse. Esa es la responsabilidad del niño que el adulto no le permite hacerse responsable de su crecimiento cognitivo. Entonces le arrojamos una culpa de pórtate bien y ya vimos lo que pasó en la sesión anterior. ¿Qué carajo significa portarse bien? El niño no sabe qué significa portarse bien, pero cuando estoy como un muñeco esgarbado sentado en una silla sin respirar, no me regañan, entonces yo asumo que ser eso es portarse bien. Y cuando llego a una oficina con un jefe tirano, no soy capaz de poner límites porque me tengo que portar bien. Y portarse bien es callarse la boca, portarse bien es aguantar y portarse bien es hacer caso, sin importar que lo que me estén pidiendo sea una barbaridad. Dolores de gratis para el futuro. Gracias, mis líderes. Espero que la sesión de hoy de verdad les sea útil y que le hayamos podido aportar, o que hayamos entre todos, hayamos podido aportar un granito de arena a nuestro desarrollo. Gracias, Cruz, por conectarte, y gracias, John, por conectarte. Eli y yo estamos desesperados, John, por retomar las clases de yoga el sábado en la mañana. Así que eso está en nuestra lista de pendientes para volver a entrar al parque. Sé que estás haciendo las clases por los tres. Oye, ese nivelazo ahí tus movimientos fluidos que he aprendido de ti, sí, tengo que retomar. Mi líder, feliz noche, dormir. Descansen.